Iniciamos la charla número 8 sobre la historia de tu ciudad. Hemos visto las piezas que rodeaban la ciudad histórica y que empezaban ya el ensanche, empezaban ya la ciudad liberal, antes de iniciarse el ensanche, y ahora ya nos vamos a penetrar en el ensanche para explicar la evolución de la ciudad liberal. Fíjate que cuando ya nos acercábamos a la ciudad, en las primeras lecciones, ya hablamos algo de los ensanches, porque hay que atravesarlos para llegar hasta el casco histórico. Ahora estamos en el camino de salida desde el casco hacia el exterior de la ciudad, y ahora lo vamos a ver con más precisión. Hemos llegado a uno de los elementos más importantes de tu ciudad. Primero, debes comprobar si tu ciudad lo tiene. Si no lo posee, tu capítulo será el de los nuevos desarrollos sin ensanche. Y si lo posee, comprobarás que fue una de las claves que hicieron que las pequeñas ciudades españolas pasaran a ser grandes capitales. En Francia, los urbanistas se asombran del tamaño y poder de las capitales españolas. Fíjate, desde la frontera de Irún hasta París, ellos dicen que solo poseen una ciudad, Burdeos. Y se asombran de que en muy pocos kilómetros, prácticamente 200 kilómetros desde la frontera de Francia, tenemos gigantescas capitales españolas: San Sebastián, Bilbao, Pamplona, Zaragoza, Logroño, Santander, todo en un radio equivalente a la distancia de la frontera hasta Burdeos. Ellos lo achacan a que París absorbió todo el crecimiento de Francia, pero no solo fue eso. Las ciudades españolas, sobre todo que fueron capitales de territorios de gran personalidad en la Edad Media, reinos, mantuvieron un impulso muy fuerte. Y casi todas ellas promovieron los ensanches, tuvieron una burguesía que promovió los ensanches como una especie de refundación moderna de su ciudad. Ya te dije antes que lo consideraba un invento español. Tal es la variedad, la antigüedad y la riqueza de los ensanches españoles. Fíjate que incluso muchas ciudades tuvieron varios ensanches. Uno más pequeño, más tímido, nacido entre las murallas, en los antiguos fosos, y luego ya otro más amplio. Distinguirás sus fases por la diferencia en el tamaño de sus manzanas y también por su arquitectura. Ya verás en este recorrido que los ensanches, en su formalización clásica, podemos considerar que acaban en los años 40 del siglo XX. Luego se inicia otra tipología basada ya en los postulados de la arquitectura moderna. También puedes ver si tu ensanche es un dibujo abstracto, una gran trama que no se adaptó a la ciudad antigua, como pudo ser el ensanche de Barcelona, que consideró el casco viejo como un apéndice, casi como unas cuantas manzanas de su traza, y que planteaba un nuevo centro de su ensanche, por ejemplo en Barcelona, en la Plaza de las Glorias, donde se cruzaban sus diagonales. Y que aún, fíjate que Barcelona aún no ha llegado a ese centro, y no creo que nunca llegue a que la Plaza de las Glorias sea el centro. Cerdá, el que creó el ensanche, minusvaloró mucho el casco antiguo de la ciudad. Prácticamente ni siquiera preveía la existencia de la Plaza de Cataluña. Y sin embargo, el casco viejo de Barcelona sigue marcando el corazón y el centro vital de Barcelona. También, aunque con menos fuerza que Barcelona, Madrid plantea una trama que envuelve todo el casco, pero aquí su escala no es tan grande. Bilbao también, al actuar al otro lado del río, con total independencia, pudo plantear un ensanche perfecto, casi sin condicionantes, como una ciudad ovalada y radial con centro en la plaza elíptica. El resultado fue excepcional, la pena es que no fue un ensanche demasiado grande. Y en ella puedes ver cómo las calles que no respetan la trama, es decir, en cuanto el ensanche languidece o no es respetado, por ejemplo, a partir de la calle San Mamés, las calles se van degradando, son confusas, estrechas, sin direcciones claras, y los barrios también reflejan ese desorden, ¿no? Luego algo debe tener la trama de un ensanche y el respetarla, el formar parte de una unidad con su centro, sus límites, para que la ciudad evolucione bien. Verás que hay ensanches que rompieron intencionadamente los ejes que procedían de la ciudad medieval. Por ejemplo, el ensanche de La Coruña adopta una directriz perpendicular totalmente a las antiguas calles medievales. Si éstas se dirigían hacia el interior, en la península que es La Coruña, con manzanas largas paralelas al mar, sin embargo el ensanche adopta la actitud contraria, calles perpendiculares al mar que van de playa a playa, en el istmo de arena que conducía a la ciudad. En general vas a ver que los ensanches adoptan cuadrículas muy abstractas, paralelas a alguna orientación o guiadas por algún elemento topográfico, sin atender al casco antiguo. Pero existe otro tipo de ensanche que sí que rodea la ciudad antigua y es concéntrico con ella. Un ejemplo clarísimo es el de Mallorca,
Y un poquito también de este tipo es de Valencia, que acaba formando un ensanche con dos direcciones, las dos direcciones principales de la muralla. Es decir, casi un ensanche en L, ¿no? Aunque forzó un poquito la ortogonalidad de ambas direcciones. En otras ocasiones verás que el ensanche es simplemente un eje con manzanas a los lados, que trata de ordenar los arrabales de la ciudad vieja. Así pasa en Zaragoza con el Paseo Independencia, que es distinto del ensanche que se hizo en la exposición regional. Así que vete buscando en tu ciudad los restos de esos ensanches. Fíjate que en ellos la iglesia, ya te lo dijimos, no tiene importancia. Así como en la ciudad medieval la iglesia marcaba el corazón de la ciudad y su espacio entre ella, su atrio, prácticamente la única plaza de la ciudad, en las ciudades españolas ya renacentistas de América la plaza es el centro, aunque a ella dan siempre la iglesia o la catedral, el ayuntamiento o el palacio de gobierno. Pero verás que ahora en el ensanche el protagonista es la plaza, no la iglesia. En los ensanches ya nada señala a la iglesia, ni siquiera la plaza. Las iglesias ocuparán manzanas sin ninguna singularidad. Existen excepciones, por ejemplo, el ensanche de Pamplona, que su eje principal acaba en Los Caídos, pero es un ensanche más moderno. O la iglesia monumento en San Sebastián, en el segundo reforma del primer ensanche, el centro del ensanche es la iglesia del Buen Pastor, pero son casos muy excepcionales. Sí que verás que hay ensanches que su eje culmina, por ejemplo, en la estación de tren, que eran realmente las nuevas catedrales de su siglo. O en Vitoria, por ejemplo, su centro sí que es ocupado por una plaza, o a veces por un mercado o por un parque. Es muy importante, por tanto, que busques qué centro tenía tu ensanche, si es que lo tenía, y cómo era. Eso te va a explicar el ideario de los burgueses que refundaron tu ciudad. Era natural que no considerasen a la Iglesia, pues muchos de sus promotores eran liberales y laicistas, consideraban a la Iglesia una rémora de tiempos medievales. Así que su centro, sus edificios iban a reflejar los nuevos valores. Por ejemplo, el Parlamento, el teatro, el ayuntamiento constitucional, la audiencia, el gobierno, la diputación, el ferrocarril, la banca, la universidad, a veces el instituto, a veces el hospital, el ejército, el mercado. Es interesante ver cuáles son sus edificios centrales y si en el centro tienen una plaza, ver qué edificios situó el ensanche en esa plaza y cómo repartieron los mejores solares institucionales. Fíjate que es muy gracioso ver que en Lisboa el teatro es el edificio más importante del ensanche. Él domina la plaza principal. Su inspirador fue Pombal, un declarado masón que inició la expulsión de los jesuitas. En cierta forma, como su ideal es el pueblo, o quizá mejor, la nueva burguesía, ven en el teatro el nuevo reflejo de la sociedad que quieren, el nuevo foro, el nuevo punto de encuentro. A mí me parece un poco ridículo, pero verás qué importante es. Fíjate que es curioso, pero hoy muchos nuevos ensanches culminan sus ejes en palacios de deporte, en campos de fútbol. Y me parece igual de simple, pero indica cuáles son los nuevos dioses. Del teatro se ha ido al fútbol. ¿Cuál será el siguiente paso? En los ensanches españoles, en la gran mayoría, su centro es una plaza. Barcelona, Madrid, con una plaza parque, Bilbao, el primer ensanche de San Sebastián, Valladolid, Santander, el Zaragoza de la Exposición, o muchas plazas, como en Palma. En otros esa plaza es realmente una avenida, un gran salón arbolado, como en Málaga o en Vigo, o como acabó sucediendo en Valencia con su Gran Vía, o en Zaragoza, como te he dicho, con su Paseo Independencia, o Alicante. También Bilbao, con su Gran Vía, puede considerarse su centro, que unido a la plaza elíptica. Estos paseos o plazas pueden estar presididos por sus diputaciones, quizá el elemento de mayor poder en la nueva ciudad liberal, como en Bilbao o San Sebastián, o bien institutos, como en Alicante, escuelas de artes y museos, como en Zaragoza, Palacio de Justicia, a veces en la plaza que articula en La Coruña, el ensanche. En otros ensanches su centro, esto va a suceder en muchos, es el mercado. Así va a suceder en el ensanche valenciano, en sus dos alas, en La Coruña, en uno de los tramos de Mallorca. Solo en el segundo ensanche de San Sebastián el centro, como te he dicho, es la iglesia. Y ahora veremos qué edificios van creando hitos en el ensanche. Vamos a ver el caso barcelonés. Pero antes mira si tu ensanche posee un gran parque. Solían situarse en los bordes del ensanche, hacia algún río o algún punto singular. En Bilbao el parque Doña Casilda, que miraba hacia la ría, era un parque excepcional, hasta que el desastroso urbanismo de este siglo de Bilbao pues lo ha rodeado de bloques de pisos, incluso alterando falsamente la topografía. O piensa en el gran parque que Cerdá preveía hacia el río Besós, que por desgracia nunca se realizó.
O piensa en el Parque de Santa Margarita, que creó el segundo ensanche coruñés, o el más moderno de Primo de Rivera, en Zaragoza. Piensa en los grandes parques que preveía el ensanche de Madrid, al este del Retiro, hacia el norte de la Castellana, no realizados. También podríamos considerar así el Parque del Mar de Málaga, aunque realmente es más un salón urbano. O también Campo Grande de Valladolid, que ya era un campo de maniobras. Sevilla, que no vio realizado su ensanche, logra mantener un parque que es el de la exposición del año 29, Parque de María Luisa, como en Barcelona pasó con Montjuïc, hijo también de la exposición del año 29. Valencia nunca planteó en su ensanche un gran parque, quizá porque al otro lado del río tenía los viveros, en el Real y la Alameda neoclásica. Es decir, tenía ya una zona arbolada donde habían estado los antiguos palacios de recreo árabes. Así que de estos parques previstos por los ensanches es una pena, pero solo podrás ver hoy el de Bilbao y el de Zaragoza. Quizá el más representativo de esa época es el de Bilbao, pues las grandes ciudades no los realizaron. En Madrid y Barcelona sus sustitutos han sido el Retiro, transformado un poquito al gusto del siglo XIX, con sus estanques, sus estatuas, y el Parque de la Ciudadela de Barcelona. Sin embargo, las ciudades pequeñas sí crearon pequeños parques románticos. Pamplona en la Taconera, Vitoria en la Florida, Salamanca en la Alamedilla, Cádiz en el Parque Genovés, Valencia en el Salón de Isabel II. Aún hoy es una delicia recorrer estos parques. Cuanto más antiguos son, poseen árboles más grandes y exóticos, a veces traídos de Cuba y Filipinas, como en Cádiz, que aún eran españolas. Tienen un aire de romanticismo, de ingenuidad, de riqueza, a veces de orientalismo, que hace imposible su comparación con los jardines modernos. Muchos de ellos incluso han mantenido las esculturas del siglo XIX y comienzos del XX, que evocaban las ilusiones y los héroes de esa sociedad liberal y burguesa, y son verdaderos museos de arte y de naturaleza. Ahora vamos a analizar el ensanche más magistral de todos, el mayor del mundo, excepcional, el de Barcelona, para que veas qué elementos lo puntuaban, qué instituciones, y lo compararemos con otro. Luego verás cómo afectará en ese ensanche un nuevo cristianismo resucitado tras las persecuciones. No te puedo ocultar mi admiración hacia el ensanche de Barcelona. Aunque el de Madrid era un ensanche muy bueno, tenía tantas persistencias que gran parte de él ha quedado muy desvirtuada. En cambio, Barcelona es tan grandioso. Supo adaptarse también a su entorno, que su trama dio dignidad a todos los barrios, fueran ricos o pobres, y sobre todo que con más de siglo y medio de existencia sigue sirviendo para otros 2 siglos más, pues aún queda completarlo en gran parte y volverlo a trazar sobre barrios que lo olvidaron y que hoy muestran su degradación. Barcelona tiene una enorme tarea en recuperar los trazados previstos por el ensanche, sobre todo hacia el norte de la ciudad y hacia Collserola. El ensanche de Barcelona fue reservando grupos de 2 manzanas en el borde de la ciudad antigua para situar la universidad, que se realizó, el Instituto Provincial y una para el Palacio de Justicia. Luego reservó manzanas completas para los mercados, que iban a ir puntuando grupos de manzanas. Por ejemplo, San Antonio, en el borde con el Casco Viejo, Concepción, Ninot, Pescado, Sagrada Familia, Encantes. También varias manzanas fueron ocupadas para las bibliotecas de la Diputación. Para el instituto, como dije, 2 manzanas. Para la Universidad Industrial, 4 manzanas. Varias manzanas para diversas escuelas, institutos de sordomudos. Para las plazas de toros, 2 manzanas. El Hospital San Pablo ocupó casi 9 manzanas. El clínico, 2 manzanas. El asilo de ancianos, 1 manzana. Los ambulatorios y la Cruz Roja ocuparon un equivalente a 7 manzanas dispersas por la ciudad. Y fíjate cómo el ensanche había previsto muchísimas dotaciones para la ciudad. La cárcel Modelo, en el borde sur, ocupó 2 manzanas, al lado de Sants, al igual que el Matadero. Esto veremos en la calle, en la calle Tarragona, con 4 manzanas. Veremos que estos 2 elementos degradaron este borde del ensanche. El ejército ocupó 4 manzanas en Gracia, con los cuarteles de Gerona, porque ya tenía el cuartel del Bruc y la maestranza. Las estaciones de ferrocarril quedaban en el borde del ensanche, Francia y Sants, pero la Vilanova o Norte casi impidió ocupar 8 manzanas del ensanche, ya que estaba ahí ya antes de que se fue realizado. Y esto pasará en muchos ensanches. Las persistencias a veces del propio ferrocarril, que nace casi a la vez que el ensanche, impide al ensanche desarrollarse. Como ves, la educación, los hospitales son los elementos que más manzanas ocupan del ensanche. Pero los mercados iban puntuando todas las áreas del mismo y luego las instalaciones como matadero, cárceles, cuarteles se sitúan en sus bordes. Las estaciones se afectarán,
por el trazado de sus vías. Pero es fácil ver que el ensanche da su predominio a la vivienda y al comercio y al trabajo que en sus bajos se desarrolla. Son ensanches realmente residenciales. Basta ver, por ejemplo, en su centro, la Plaza de las Glorias Catalanas no prevé ningún edificio institucional. Fíjate que en esa plaza, que es el centro del ensanche, no existe la representación de las instituciones. Es un ensanche popular, igualitario. Fíjate en el ensanche de tu ciudad. Mira a ver si siguió el criterio barcelonés. Fíjate que en el ensanche de Bilbao la Diputación presidía la Gran Vía, pero en su plaza elíptica solo hay viviendas y algún gran hotel, ninguna institución. En el ensanche coruñés llama la atención el predominio del Palacio de Justicia en lo alto, dominando una de sus plazas. Pero no es la plaza principal. La plaza principal del primer ensanche coruñés la ocupa el mercado. Y había otras dos plazas en los bordes mirando cada una al mar. En una de ellas se situó el instituto. También en Madrid el protagonismo del ensanche son las viviendas, las manzanas de viviendas. Pero aquí un gran teatro presidía su prevista plaza central que no se hizo. Y los archivos formaban plazas de contacto con el casco. Ningún eje culmina en ningún edificio, como pasa en el ensanche de Barcelona. En el ensanche de Madrid la trama está puntuada por iglesias para distintos sectores y abunda también en previsión de hospitales, de cuarteles y en menor medida que en Barcelona de asilos, escuelas. Lo que sí tiene el ensanche de Madrid, a diferencia del de Barcelona, son muchas plazas ajardinadas que ocupaban el espacio de una o dos manzanas repartidas por toda la trama y que en general no se hicieron. Así que ya sabes, busca en tu ciudad, en tu ensanche, los mercados, el teatro, la estación, la diputación, los institutos, los hospitales, los cuarteles. Fíjate que en general las dotaciones muy grandes, por ejemplo en Barcelona, se sitúan, como es lógico, en el borde del ensanche, hospitales, cuarteles, matadero, prisión. Y ahora mira las instituciones religiosas. Te quedarás asombrado porque verás que tras la expulsión de los religiosos en el siglo XIX, la Iglesia había quedado muy mermada. Y la ciudad burguesa no preveía ningún lugar para el cristianismo. Sin embargo, este resurgirá y aparecerán nuevas órdenes dedicadas sobre todo a la educación, a órdenes antiguas, reformadas, que vuelven los jesuitas, vuelven los dominicos y agustinos con colegios, incluso los jesuitas con universidades, vuelven franciscanos y capuchinos dedicados a los más humildes, surgen nuevas órdenes dedicadas a la educación como la Salle, los escolapios, los maristas, los salesianos, las teresianas, los marianistas, ursulinas, carmelitas, para el cuidado de los enfermos. Vuelven los hermanos de San Juan de Dios, las siervas de Jesús, las esclavas, y los obispados construyen nuevos seminarios. Era tal la necesidad de educación, de cuidados de enfermos, que las instituciones de la ciudad liberal no daban abasto, ni en sus nuevos hospitales ni en sus orfanatos. Y así que la Iglesia volvió a dar asilo a cientos de niños y a educarles. Fíjate en Barcelona. Tras la universidad, el seminario ocupó una manzana. Las hermanitas de los pobres, otra. Los conventos de la Concepción y Adoración, otras más. A ellos se añaden los colegios de escolapios, maristas, Sagrado Corazón, Sagrada Familia, Rafael, salesianos. Bueno, y sería interminable. A ellos se añaden hospitales del Sagrado Corazón, de la Esperanza y las nuevas parroquias del ensanche. Entre ellas, ya hablamos antes, la increíble de la Sagrada Familia, que ningún urbanista había imaginado, que asignándole una manzana pudiera Gaudí realizar tal obra que altera toda la silueta y tensión del ensanche y que se va convirtiendo en un hito de la ciudad a escala mundial, reclamando poco a poco que las manzanas de alrededor se transformen en parques para ser contemplada. Es decir, el cristianismo se adaptará a la nueva trama, no la rompió, pero transformó la ciudad desde dentro de ella. Es decir, si señalas en color las manzanas del ensanche de uso religioso y los colegios y hospitales, te quedarás asombrado. La ciudad burguesa, nacida después de la expulsión de la Iglesia, se está volviendo a llenar en su trama de elementos procedentes de la Iglesia. Exactamente igual que lo había pasado en la ciudad medieval y en la ciudad barroca. Así que marca el plano de tu ciudad y empieza a marcarlo. Verás que tu ciudad no se entiende sin el cristianismo. No solo la ciudad medieval, tampoco el ensanche. Acabo el tema. Como ves, me he basado en Barcelona, porque me parece un ejemplo tan magistral que te puede servir para cualquier ejemplo. Además, el Barcelona ensanche sigue vivo, construyéndose. Casi puedo decirte que la mitad del ensanche, hasta el Besós, desde la Plaza de las Glorias hasta el Besós, está sin completarse. Fíjate que la diagonal ha llegado al mar en 2004, 140 años después de proyectarse. Y fíjate la enorme capacidad de prestigio y renovación que tienen los ensanches.
En Barcelona, donde las calles no siguieron el ensanche, surge el caos, la arquitectura pierde calidad, se degrada, pasa a ser arrabal. Sospecho, ya te lo he dicho, que en el siglo XXI Barcelona tendrá que derribar barrios surgidos en el siglo XX para poder trazar sobre ellos el orden del ensanche. Y ahora te hago una última pregunta que quiero que veas ya en los planos. Es un tanto arriesgado, pero podría decirte, ¿acaso el ensanche barcelonés no fue sino una gigantesca homotecia de la ciudad romana, que era también una ciudad cuadriculada? ¿Acaso la Plaza de las Glorias no será la homotecia de la Plaza San Jaime? ¿Acaso los jesuitas de Gracia no son sino la homotecia de su antiguo convento, donde hoy está la iglesia de Belén en las Ramblas? ¿La nueva estación, por ejemplo, de Sagrera no será la homotecia de la de Vilanova? ¿Y la Universidad de Diagonal no será la homotética de la Universidad de la Plaza Universidad? ¿Y la Diagonal, la propia calle Diagonal, no será la homotecia de la Ronda Universidad de Samper? ¿Y acaso el futuro Parque del Besós no es la homotecia del Paseo de San Juan y Ciudadela? Y fíjate que en torno a las Glorias se van acercando el Teatro Nacional, el Auditorio, un museo, una torre de oficinas. Hay incluso un centro comercial. ¿No te está recordando la plaza burguesa de los ensanches? ¿Ves? Hay algo enigmático en la historia de las ciudades y cumplen las leyes, estas leyes misteriosas que te anuncié en el primer capítulo. Aquí tienes el dibujo del ensanche de Barcelona. Fíjate, el ensanche, como te he dicho, fijó muchas de sus imponentes dotaciones rodeando el casco antiguo. Desde la universidad, el instituto provincial, mercados repartidos por toda la ciudad, el Palacio de Justicia en el borde, donde había estado la Ciudadela. Fíjate también que aparecen los grandes hospitales, el Hospital de San Pablo, el otro hospital, la Universidad Industrial, y luego las grandes dotaciones como la prisión, el matadero, que como te he dicho degradaron un poquito este borde sur del ensanche. Pero fíjate que lo que domina el ensanche es una infinita cuadrícula residencial. Aunque era residencial, pero cobijaba todo el comercio, incluso talleres en sus plantas bajas y entrepisos. Fíjate también que la Plaza de las Glorias no tenía edificios institucionales. Es muy intencionado. Es una trama igualitaria. Y fíjate que el ensanche aún no está acabado. Su centro, el centro que preveía Cerdá, que era la Plaza de las Glorias, aún no es, desde luego, no es la plaza de la ciudad. Fíjate lo que te he comentado, que el cristianismo vuelve renovado con colegios, escuelas, hospitales, asilos, orfanatos, con parroquias. Fíjate que es impresionante los conventos, colegios que la Iglesia va ocupando. Es decir, se adapta a la trama del ensanche. Se adapta para a veces crear hitos impresionantes como la Sagrada Familia. Y luego también se va dispersando por los bordes del ensanche, por la sierra. Fíjate que incluso en el Tibidabo va a crear el templo, el santuario del Tibidabo, protegiendo realmente todo el ensanche. Fíjate, este es el ensanche bilbaíno. Ya te dijimos que Bilbao era una ciudad, su casco histórico se opuso a la creación de una nueva ciudad, que era el ensanche, porque veía que atentaba un poco contra la ciudad tradicional, contra la Vizcaya profunda. Esta era una ciudad liberal, en cierta manera centralista, con las tendencias que venían de Madrid. También en ella se situó el tren de Madrid. Y fíjate que en ella, en el centro del ensanche, se coloca un magnífico edificio que es la Diputación. En esa gran vía se había colocado también el Banco de España. Fíjate que el ensanche prevé plazas y manzanas, una para el Palacio de Justicia, otra para la Plaza del Mercado, prevé dos manzanas impresionantes para el instituto, es decir, es un ensanche muy preocupado donde da mucha importancia al instituto, a la biblioteca de la Diputación, y luego había dos teatros repartidos por el ensanche, porque Bilbao ya tenía un gran teatro burgués en el borde de la ciudad antigua. Fíjate que también en el borde del ensanche Bilbao prevé un gran parque con un museo y se crea la Misericordia y también se prevé el hospital y los cuarteles en el borde del ensanche, muy parecido al caso de Barcelona. Fíjate que las estaciones de tren marcan casi, las líneas de tren marcan el límite que iba a tener el ensanche. Fíjate que aquí también el cristianismo ha llegado
y ha ocupado muchísimas manzanas del ensanche. Fíjate, los jesuitas ocupan su residencia, ocupan colegios y crean la universidad, como vimos. Luego aparecen las Siervas de Jesús, la Misericordia, aparecen muchos conventos y colegios, La Salle, Convento de la Pureza, el Carmen y los Escolapios. Es decir, que los franciscanos en el borde del ensanche, los capuchinos estaban también en el borde, y luego órdenes dedicadas a la educación de los más humildes, por ejemplo los salesianos, que pasan a la zona de Deusto, La Salle, y luego verás cómo hay pequeños conventos que bordean ya las colinas, como pasaba un poquito en Barcelona. En el ensanche de Bilbao tiene una plaza elíptica, como todos los ensanches, pero sobre todo tiene también un gran eje que es la Gran Vía, en sus dos tramos. Un tramo más moderno, porque se fue acabando más tarde, y un tramo anterior. Fíjate que también tiene una pequeña ciudad jardín que empieza a aparecer en el borde del ensanche y tiene un trazado radial muy bonito, muy atractivo, con una gran calle que va marcando el óvalo de su plaza elíptica. Es un ensanche realmente muy bello. Y aquí sucede lo que te habíamos dicho. En cuanto a partir de una calle el ensanche no sigue trazando, marcando la ciudad se degrada muchísimo. El ensanche barcelonés, que era un ensanche uniforme, surcado por estas vías cósmicas, ¿no? Que era la diagonal, el paralelo y la meridiana, basado según Cerdá, con la Gran Vía, un poquito paralela a los límites del casco histórico, unía los dos extremos del ensanche y con su centro en la Plaza de las Glorias. Aquí estaba el barrio de Gracia y el camino que unía con el casco viejo. Aquí estaba Montjuïc y Cerdá preveía un gran parque en el Besós, que por desgracia nunca se realizó. También preveía una gran fachada al mar, que solo ahora, gracias a la Villa Olímpica y a las actuaciones del Fórum, se está empezando a lograr, a consolidar. Pero fíjate que aunque Cerdá preveía este centro, misteriosamente la ciudad se fue trasladando su vitalidad hacia el sur, con la universidad, con el estadio de fútbol, la feria de muestras, la exposición universal. Es decir, que Barcelona no avanzó hacia el norte como preveía Cerdá, hacia la Plaza de las Glorias, sino que se movió hacia el sur. Y eso hizo que el ensanche haya quedado sin acabar. Ahora ha llegado la diagonal por fin al mar. La nueva estación de Sagrera va a empezar a valorar la zona de la Plaza de las Glorias. Pero hay cosas que nunca se harán, como el Parque del Besós. Es curioso el caso valenciano. Fíjate que en el caso valenciano, como si hubiera sido muy importante, porque había sido muy importante Valencia, la Plaza del Mercado y ese gran mercado que tenía dentro del casco viejo, el ensanche valenciano no prevé plazas, sino que prevé la Plaza del Mercado, con el Mercado de Colón, y en su otra ala, él prevé el Mercado de Abastos, que dicen que fue el mejor mercado de Europa. Entre ellos, en medio de ellos, aparecerá la Gran Vía, que es realmente la que puede considerarse como la plaza del ensanche, que en este caso es un paseo arbolado. Quizá el futuro parque central, que se haga en la nueva estación del AVE, sea el que permita unir las dos ramas del ensanche y crear por fin la plaza, que como homotética de la plaza del ayuntamiento, la plaza que el ensanche de Valencia nunca tuvo. Fíjate ahora en el ensanche de La Coruña. Te hemos comentado antes que si La Coruña era una ciudad medieval que tenía una determinada dirección hacia el interior, en este istmo de arena, hasta la isla de la ciudad, el ensanche, en cambio, en su primera formulación va a trazar una dirección perpendicular, de mar a mar. Fíjate que también aquí, en el centro del mercado, en el centro del ensanche estaba el mercado, y luego tenía dos plazas, en una se colocó el instituto y en la otra es la Plaza Pontevedra y otra la Plaza Orense. Y en esta se ha acabado colocando la delegación del gobierno. Y fíjate que en un segundo ensanche, que rodea el Parque de Margarita, una colina que existía aquí, se crean dos plazas pequeñitas, la Plaza Vigo y la Plaza Maestro Mateo, y aquí la Audiencia sí que posee una gran plaza muy importante en esta articulación de los dos ensanches. Fíjate que en el mercado coruñés
hemos dicho, ha cambiado la directriz de la ciudad y sí que el mercado es el centro, pero sí que hubo una iglesia, la iglesia de Santa Lucía, que se colocó en esa plaza central del mercado. El mercado ha tenido ya varias posiciones. Primero un primer mercado, desde la época del ensanche, luego un segundo mercado, luego se derribó y se ha hecho ahora un aparcamiento con un centro comercial. Es decir, que ya estamos en el tercer mercado de esa plaza central. En el ensanche de Málaga también hubo un ensanche en torno a una gran alameda. Y fíjate que es un ensanche que se articulaba con el casco viejo, con la antigua aduana. Pues la nueva aduana de Carlos III parece que articula también un nuevo ensanche previsto aquí que no se realizó del lado del mar y que quedó como un gran parque maravilloso dando hacia el mar, y donde se instalaron correos, el ayuntamiento, la audiencia, como lo vimos antes. Palma es un caso muy curioso, porque si esto es el casco histórico, con sus bordes, pues el ensanche ha realizado un trazado en que va rodeando perfectamente la ciudad. Es decir, es un ensanche que se adapta perfectamente a la ronda de la ciudad. Fíjate aquí como dentro de la ciudad había una pequeña riera que llegaba hasta la Almudaina y como la nueva riera es homotética de esta. Si aquí estaba una fortaleza, aquí estaba el fortín de Samper y esta es la nueva riera. Es decir, fíjate que es homotético en todo, incluso en el ensanche. La nueva ronda es prácticamente paralela a la antigua muralla musulmana de Palma. Y fíjate, este es el caso de Madrid, donde también es muy claro cómo el borde del ensanche, que es este, dibuja un límite homotético de la antigua cerca de Madrid, que era esta. Y se está iniciando otra homotecia. Fíjate que si la castellana, a partir del paseo del Prado Borbónico, ha acabado siendo el eje vital de Madrid, la M30 creemos que puede acabar siendo también una homotética de la castellana. Probablemente nunca pueda ser exactamente como la castellana, pero sí que es ahora mismo una frontera entre el Madrid céntrico y los ensanches, lo mismo que había sucedido antes con la castellana. Era la frontera entre el Madrid histórico y los nuevos ensanches. Y fíjate cómo las torres de Azca, que se colocaron en el borde de este ensanche, prácticamente en el borde del ensanche, tienen su homotética en las torres del Real Madrid, en el límite también del Madrid del Norte. Es decir, hay una serie de homotecias que se están repitiendo en este eje de la castellana. Y esto es lo que te decía. ¿Puedo entender que Barcelona es una homotecia de la ciudad romana? Yo creo que sí. ¿Puedo entender que la Plaza San Jaime tiene su homotética en la Plaza de las Glorias 2000 años después? ¿Puedo entender que la estación de Vilanova tiene su homotética en la estación de Sagrera, en una posición, si os fijáis, casi idéntica respecto a la ciudad? ¿Puedo entender que la nueva universidad de Diagonal es homotética respecto a la universidad que se hizo en el borde del ensanche? Podría también decir, ¿es realmente los barrios del Raval, al sur de las Ramblas, barrios siempre más pobres, son su homotecia son los barrios de Esplugas, de Cornellá y de Hospitalet? ¿Es la nueva feria homotética de la primera feria que se instala en la Exposición Universal? Fíjate que sí que se están cumpliendo en cierta manera las reglas. También podríamos decir, ¿es el Parque del Besós homotético del Paseo San Juan? Y fíjate, lo mismo habíamos dicho en Valencia. Es en el ensanche con el camino de tránsito, es homotético de la antigua muralla de la Reconquista de Valencia. Es el parque central homotético de la plaza del Ayuntamiento y esta a su vez de la plaza de la Reina. Y es la ronda que dibuja casi exactamente el límite de la ciudad de la Reconquista. Y te puedo también decir, es la calle de la Paz con su centro que se formó en la Glorieta, con la aduana, luego audiencia, los primeros cafés, la Puerta del Mar. Homotético de la avenida Reino de Valencia y la avenida de Francia, que se está dirigiendo hacia el mar.
Sería entonces, por tanto, la ciudad de las artes y las ciencias, con todos sus jardines, el nuevo centro comercial que se ha instalado a los lados y la ciudad de la justicia, homotético de la glorieta donde también estaba la audiencia, donde se crearon los primeros jardines. Puede parecerte asombroso y es realmente enigmático que quizás sea así. Ahora vamos a hablar del corazón de los ensanches, del instituto. Existe una pieza clave en los ensanches, que es entre la ciudad antigua, que es el instituto. El instituto fue un poco el símbolo de ese régimen liberal, porque prohibía que la Iglesia estuviera manteniendo el monopolio de la enseñanza y la enseñanza pasa a ser dominada un poquito por el régimen. En cada ciudad el instituto es un edificio importantísimo. Si lo buscas en tu ciudad verás que es un edificio enorme, normalmente clásico o ecléctico, un poquito siniestro por su escala, y poseía siempre un espacio delantero arbolado, patios interiores, ocupaba siempre un emplazamiento importantísimo, o en el borde del en el borde del casco viejo, o en los salones arbolados de la burguesía, o en una manzana muy importante del nuevo ensanche. Fíjate que cuando se sitúa en el borde del casco viejo, o en los salones, ocupa solares de un antiguo convento, o dominico, franciscano, agustino, carmelita, que eran los que estaban en esos bordes. En otras ocasiones va a ocupar los colegios jesuitas del interior del casco. Fíjate que estos edificios un tanto fríos, porque siguen un poquito moda de la arquitectura francesa, una arquitectura muy ajena a lo español, como vacía el régimen liberal, que tenía admiración por el mundo francés, tratan de romper con la tradición y impartir una nueva educación, una educación europea, burguesa, librepensadora. Y te quedarás asombrado al ver que sus alumnos van a ser al final los científicos, médicos y escritores magníficos que salieron de estos edificios. Casi todos los escritores del final del XIX, la generación del 98, la del 27, todos los grandes científicos y médicos fueron alumnos del instituto. Fíjate que tu ciudad, probablemente en el ensanche, tiene los nombres de esos ilustres próceres que fueron estudiantes de ese primer instituto. Realmente las clases altas en las que podían acceder a esa enseñanza. Las clases pobres fue el cristianismo el que las siguió educando. Por eso con las nuevas órdenes que habían llegado, salesianos, maristas, escolapios, lasalle, franciscanos, y verás cómo influyeron en la ciudad. Fíjate que ahora es asombroso, pero en Madrid, por ejemplo, el nuevo régimen liberal que llegó no realizó ningún instituto. Ocupó el gran colegio de los jesuitas de San Isidro y allí sigue. Es asombroso. Y el segundo instituto de Madrid ocupó el noviciado jesuita de San Bernardo, donde se instaló después la universidad. Es decir, que en Madrid no ha hecho ningún instituto en su casco histórico. En Barcelona van a ocupar primero el colegio jesuita de Belén, en la Rambla, luego el convento del Carmen, y tras él se fue al nuevo edificio de la universidad. O sea que sí que en Barcelona se ocupó la universidad y luego se trasladó al nuevo instituto. Es decir, que en un primer momento las dos grandes capitales de España no hacen ningún edificio para el instituto, sino que ocupan antiguos conventos. Lo mismo pasó en Valencia. Fíjate, en Valencia ocuparon el Colegio de Jesuitas de San Pablo, que lo vimos antes en los dibujos de Valencia. Y ahí sigue aún el Instituto de Luis Vives. O en Sevilla ocupó el convento de San Pedro de Alcántara y tras derribarlo en el año 60 construyó el Instituto San Isidoro. Lo mismo pasó en Zaragoza. La antigua universidad medieval, para ocupar el colegio jesuita, expropiado por la República, hasta que se construyó el actual Instituto de Goya. Sin embargo, en La Coruña sí que hicieron un nuevo, magnífico instituto que flanqueó el ensanche formando la plaza de Vigo. En la plaza de Pontevedra. En Logroño, el solar del antiguo convento carmelita, un impresionante edificio, el mayor de la ciudad, es el instituto. Flanqueó el casco antiguo y formó grandes alamedas que enlazaban con el espolón y que define un poco Logroño. En Bilbao, en el borde del casco histórico, al lado donde estaba el convento jesuita, se instaló el antiguo jesuita, el antiguo instituto. Fue un gran edificio que por desgracia fue derribado para hacerse un nuevo e impresionante instituto en el año 27 en el ensanche. Es quizá la única ciudad que poseyó dos edificios muy notables para el instituto. En San Sebastián, el ensanche destinó un magnífico solar en la plaza central, tras la iglesia del Buen Pastor, y el edificio hoy es museo. Y tras la guerra se construyó un edificio muy bonito en el barrio de Amara.
En Vitoria se construyó un edificio en el borde de la ciudad antigua, que lo ha expropiado la nueva autonomía para hacer el Parlamento Vasco. En Valladolid se mantiene el Instituto Zorrilla al lado de los dominicos, siguiendo una tradición de estudio de los dominicos, en la plaza donde estaba la Diputación, la Audiencia y el gobierno militar. En Palencia, otro gran instituto domina el Salón de Isabel II. En Burgos, al lado del río, ocupó un antiguo colegio para niños pobres, que era un precioso edificio renacentista. En León se construyó un instituto muy interesante en el borde de la muralla y que por desgracia fue derribado para hacer un nuevo instituto en los 60. Como ves, las ciudades en que se construyó un nuevo edificio, este ha sido fundamental en la organización de la ciudad burguesa, en sus paseos, en sus plazas, en los inicios de los ensanches. En muchas ciudades es un edificio superior incluso en presencia a la Diputación o la Audiencia, que surgen también entonces. Así que busca en tu ciudad, mira a ver si se ha conservado, y si no, busca las fotografías de cómo era el primer instituto de tu ciudad. Aquí tenemos el caso de Bilbao, como comenté, al lado de los jesuitas, en el borde del casco histórico, se crea el primer instituto, donde estudió Unamuno. Derribado, y la plaza se llama Miguel de Unamuno. Pero en el ensanche, dos grandes manzanas se reservan para el nuevo Instituto Central, que fue reformado en parte se ha conservado, y en parte fue ampliado en los 60, como pasa en muchas ciudades españolas. Fíjate cómo en La Coruña, en la Plaza Pontevedra, se crea el instituto. Es una plaza muy interesante que no ha sabido aún valorar su visión del mar y donde ya se instaló uno de los primeros rascacielos del ayuntamiento mirando al mar. Como te he dicho, en la otra plaza aparece el gobierno civil. En Logroño es un caso muy bonito porque en un antiguo convento carmelita que rodeaba el casco histórico se ha situado un instituto Sagasta, un edificio impresionante ahora en restauración. Al lado, en pequeños chalés burgueses, se instalaba el gobierno de La Rioja. Y aquí estaba el Paseo del Espolón, la gran alameda burguesa de la ciudad, con su pequeñito ensanche. Aquí vemos la Audiencia, Hacienda, en el borde están los cuarteles, y aquí estará el Parlamento de La Rioja en un antiguo convento. Y fíjate cómo la Compañía de María, el hospital, otro cuartel, la Escuela de Artes y Oficios van rodeando la ciudad histórica y formando una constelación de edificios del nuevo régimen. Pero aquí el límite de todo este pequeño ensanche va a ser la Gran Vía, que era el antiguo ferrocarril. Y como te he dicho antes, en el corazón de los ensanches va a aparecer las instituciones religiosas. Fíjate en La Coruña. En los solares mejores del ensanche aparecerán los jesuitas, con una preciosa iglesia neogótica derribada para sustituirla por un colegio moderno, una iglesia moderna. Fíjate que también cerca de la Plaza del Mercado aparecen los maristas, que también han sido derribados para irse al exterior. Y fíjate cómo en el borde también aparecen las franciscanas. Y los franciscanos y los capuchinos bordeando el ensanche, como órdenes dedicadas a los más humildes, igual que los salesianos en los arrabales en el borde de la ciudad histórica. Y fíjate también, en pura lógica, que las marianistas y las esclavas, órdenes femeninas, se sitúan en la más amable ciudad jardín del borde de la ciudad. Fíjate también cómo en Bilbao, que ya lo hemos visto, los colegios se sitúan en los arrabales, los ángeles custodios, los nuevos maristas, los primeros maristas estuvieron en la Plaza Nueva, y luego aparece al lado de los jesuitas la Salle, las franciscanas, las carmelitas, los jesuitas, el colegio jesuita, el colegio de Escolapio, el colegio agustino, y luego en el borde de las Siervas, la Universidad de Deusto, y los salesianos y la Salle en barrios más humildes, igual que los franciscanos. Fíjate que ¿qué está formando estos colegios? Están formando una constelación en torno a la ciudad burguesa, igual que habían hecho en torno a la ciudad medieval y en torno a la ciudad barroca. Y fíjate que ahora muchos de estos conventos, colegios, se han trasladado, han vendido sus solares por estar tan céntricos y han construido nuevos colegios en las afueras, muy lejanas del extrarradio de Bilbao, cumpliendo lo mismo que había pasado en la Edad Media y en el Barroco, una constelación de instituciones religiosas, de colegios que rodean la ciudad moderna. Los mercados, hemos hablado muchas veces de los mercados, sobre todo cuando nos acercábamos a la ciudad. Pues esta es la nueva
la nueva constelación de mercados que van a aparecer en la ciudad. Fíjate, en Barcelona, en el casco viejo, el convento dominico de Santa Catalina es ocupado para mercado, como el convento carmelita de San José y la Boquería. Y se instalan mercados en el casco histórico. Pero ya los mercados que forman parte del ensanche van a ser el de San Antonio, ya en el borde del ensanche, y el importantísimo del Bor, donde había estado el mercado medieval del Bor. Fíjate que los 4 son unos conventos realmente muy bonitos y que por suerte se han conservado y se han restaurado, se están restaurando. El Bor, por desgracia, se ha destinado a una exposición absurda y le ha quitado toda la vida a la plaza y a su entorno. Pero fíjate que además el ensanche prevé una serie de pequeños mercados producteando su nueva ciudad. Y como es lógico, en el siglo XX la amplitud de la ciudad, la demanda, ha creado los nuevos mercados. En el caso de Mercabarna, que son mercados donde tienen que estar siempre cerca de las vías de llegada a la ciudad, en un borde de la ciudad y muchas veces cerca del río para los desagües. Mercabarna se ha colocado en la zona franca, en la ampliación del puerto, en un punto muy lógico en la llegada a la ciudad. Verás cómo esta situación se va a repetir en casi todas las ciudades. Ya no es el nuevo mercado un centro donde va la gente de la ciudad a comprar, sino que tiene tal escala y tal eso que es realmente un centro de distribución y que ya es por ello se ha marchado a las afueras. Fíjate en Madrid. En Madrid teníamos una serie de mercados en los antiguos San Miguel, en la antigua iglesia de San Miguel, un mercado precioso, el único que se ha mantenido de esta época, ahora restaurado, el de los Mostenses, donde había un antiguo convento que por desgracia fue derribado, y el de la Cebada, que también tuvo un mercado precioso que fue sustituido por un mercado de bóvedas de hormigón también muy valioso, el mercado de la Cebada. Y aparte había mercados de Quevedo, mercados en el ensanche, mercado de Salamanca. Y fíjate también cómo Mercamadrid se ha marchado a la ronda M40, cerca de la ronda, cerca del ferrocarril y cerca del río. Es decir, como la nueva dinámica de los mercados ya no está en el centro de la ciudad, sino que se ha marchado a realmente áreas casi, podemos considerar, logísticas. Y siempre coincidiendo ronda, ferrocarril y río. Fíjate que en Valencia teníamos el mercado, que era muy importante en el borde de la ciudad, de la primera muralla árabe, un mercado tan importante que eso provocó la presencia de la lonja. Al lado estaba la alcaicería, el mercado árabe. Pues es tan importante en Valencia la plaza del mercado y este mercado que cuando el ensanche se plantea, sus centros no son plazas, sino que son mercados, el de Colón y el mercado de Abastos, que es un mercado, he dicho, de los mejores de Europa. Y como veis, Mercavalencia se ha colocado en la ronda cerca del Turia, en el borde de la ciudad. Y en Bilbao ha pasado lo mismo. En Bilbao teníamos el mercado de la Ribera, que generó la primera plaza mayor en el borde de la ciudad histórica y el río, y al lado también del puente, del camino. Y el ensanche sí que previó un precioso mercado, luego sustituido en los años 60 por otro mercado también bastante digno, que es la plaza del mercado en el ensanche. Y Mercabilbao, como es natural, se ha marchado muy lejos, cerca de las autopistas, del ferrocarril y del río, enfrente al municipio de Basauri. Fíjate que en Zaragoza también el mercado, que había creado mucha vida en la zona oeste de la ciudad, donde se pensaba que la ciudad iba a crecer entre los barrios medievales y la ciudad romana, luego se construyó un precioso mercado que se ha mantenido y, sin embargo, el nuevo Merca Zaragoza se ha tenido que ir a los bordes de las rondas y al lado del río Gallego. Fijaros que es un salto de situación, cualitativo, de escala y también de manera de utilizar el mercado en la ciudad. Entonces, fíjate, estas grandes estructuras de metal, de celosías, de vidrio que marcaron nuestra ciudad y que en muchos casos se han mantenido, son quizá, junto con las estaciones de tren, el símbolo de esa nueva ciudad burguesa que iba a aparecer. Y fíjate cómo los nuevos mercados, qué diferentes son, ¿no? Siguen teniendo unas grandes estructuras tanto de acero, de hormigón, es decir, son edificios con naves amplísimas, atendiendo a los nuevos usos, pero su situación ya está en las afueras de la ciudad, ¿no? Que son realmente el verdadero corazón de la ciudad en la noche, ¿no? Al amanecer, al lado de los grandes ríos, del ferrocarril, de las rondas, con sus inmensas naves. Parece un campamento esperando la conquista de la ciudad.
reflejan muy bien nuestra época, ¿no? Su ciudad dispersa, sin límites, sometida a fuerzas desconocidas. Son realmente apasionantes estos nuevos mercados, el tráfico que generan y sobre todo en la noche cuando están en la plena actividad para atender a la ciudad. Muchas gracias.